Bien, ustedes tendrían que estar mirando ahora una pantalla que dice hidratos de carbono. Si alguno me puede chequear que esté esto así. Sí, se ve. Bueno, Se ve. la idea era comentarles los usos de los carbohidratos. Bueno, primero así a modo de repaso, ¿qué alimentos contienen carbohidratos, ¿no? A grandes rasgos o por grupo de alimentos. Ustedes habrán visto que los carbohidratos se clasifican en polisacáridos, oligosacáridos, monosacáridos y disacáridos. Entonces acá tenemos grupos de alimentos que contienen un alto porcentaje de polisacáridos. Y acá tenemos en esta parte de la tabla carbohidratos, cada 100 gramos cuánto contiene. Entonces vemos que el arroz, cada 100 gramos de arroz, tiene 79 gramos de hidratos de carbono. O sea que de 100 de arroz, 79 son de hidratos de carbono. La harina de trigo tiene 70, las galletitas entre 60 y 70, las legumbres entre 60 y 64, y el pan entre 55 y 60. Y acá tenemos algunos como productos que más o menos mantienen los mismos porcentajes. Nosotros en nutrición, que cuando estudiamos esto de los alimentos y la cantidad de carbohidratos, solemos generalizar en que los cereales contienen alrededor de un 55% de hidratos de carbono y las legumbres alrededor de un 60% de hidratos de carbono, como así como para generalizar y tener una idea. Después tenemos alimentos que concentran los monosacáridos y disacáridos. Acá tenemos el azúcar, que es el que tiene un 100%, o sea, 100 gramos de azúcar tienen 100 de sacarosa. El dulce de leche, alrededor de un 55%, o sea que 100 de dulce de leche tiene la mitad en carbohidratos, y esos carbohidratos vienen de la lactosa y de la sacarosa. Las frutas, dependiendo del tipo de frutas, acá está en forma general, por ejemplo, para darles una idea, 100 de manzana tienen 5 de carbohidratos cada 100, o sea, una manzana puede llegar a tener 10 de carbohidratos, y una banana que pesa 150 gramos, unos 30 de carbohidratos. O sea que vemos que hay frutas que tienen pocos carbohidratos y hay frutas que tienen más. Las que más tienen son las bananas, las uvas y los higos. Después, en líneas generales, todas las otras tienen menos. Tenemos bebidas carbonatadas, que serían como la Coca-Cola, pueden llegar a tener un 10%, y la leche, que tiene un 5%, ya sea entera o descremada. Estos datos yo después les voy a compartir por WhatsApp la página de Argenfood, que es una página que gestiona la Universidad de Luján, donde tienen un equipo técnico en bioquímica de alimentos muy interesante, y ellos son los que establecen las composiciones químicas de los alimentos. Yo recién entré y estuve mirando actualizaciones. Entonces, bueno, en líneas generales, a mí me parece necesario que ustedes reconozcan el tipo de carbohidrato que hay en los alimentos, ¿no? Hidratos de carbonos complejos o polisacáridos y simples o disacáridos. Si después esto no quedó claro, esto es a modo ilustrativo, pero si esto no quedó claro en forma más amplia, lo podemos llegar a repasar también. Otro de los usos de los edulcorantes es el poder, de los usos de los carbohidratos es el poder edulcorante. Los carbohidratos endulzan. Podemos hablar de poder endulzante o edulcorante. A mí me gusta usar la palabra poder endulzante, porque se asocia edulcorante a endulzantes no calóricos. Acá tenemos a la sacarosa, que tendría un 100 en valor. Esto no es porcentaje ni nada, es un valor. Decimos, si la sacarosa tiene un 100 de poder endulzante, edulcorante, la fructosa, en relación a la sacarosa, endulza 115 a 130. Los polialcoholes endulzan entre 60 y 90, dependiendo del polialcohol. Un polialcohol, por ejemplo, es el xilitol, que el xilitol se encuentra en los chicles y en muchos productos dietéticos, dice xilitol, y es un polialcohol con poder edulcorante.
la glucosa, que endulza respecto de la sacarosa en un 70%, la maltosa, que habrán visto la maltosa, que es una molécula intermedia entre el almidón y los oligosacáridos, tiene un poder edulcorante de 40, y la lactosa un 20. ¿Sí? Esto es de FAO-OMS de 1997. Igual no ha cambiado. Otro de los usos de los carbohidratos es manejar el índice glucémico, que entendemos por índice glucémico a la capacidad que tiene el cuerpo de aprovechar y absorber esos carbohidratos. Entonces, hablamos de que el índice glucémico es una propiedad de los alimentos, pero que se relaciona con lo que pasa en el cuerpo cuando uno los consume. Y podemos dividir así a los alimentos con carbohidratos en alimentos con alto índice glucémico, con medio y con bajo. Entonces vemos, por ejemplo, que las galletitas de agua y el arroz blanco hervido tienen mayor índice glucémico que las legumbres. Esto quiere decir que los carbohidratos que tienen estos alimentos van a pasar más rápido a la sangre que estos, que se van a absorber más lentamente. Esto es uno de los usos que se hace de los carbohidratos y de los alimentos, sobre todo en personas que tienen diabetes o intolerancia a la glucosa. Se suele usar de esta manera a los carbohidratos. Y la tendencia cada vez más es, de la industria por ejemplo, es a bajarle el índice glucémico a los alimentos, con fibras o con algunas estrategias tecnológicas. Porque, por ejemplo, se vio que los alimentos que tienen menos índice glucémico dan más saciedad, permanecen más tiempo en el estómago. Entonces, bueno, hay un montón de aplicaciones de esto. Y otro de los usos de los hidratos de carbono es el uso como fibras, el efecto fibras. Acá vemos componentes de fibra dietética según la Asociación Americana de Químicos de Cereales del 2010. Y según esta asociación, los carbohidratos pueden agruparse en polisacáridos y oligosacáridos no amiláceos, los análogos de carbohidratos y la lignina y sustancias relacionadas con polisacáridos no amiláceos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nosotros tenemos que hablar de fibras, que no sé si han hablado de fibras, pero bueno, en caso de que no, también tendríamos que estudiarlas un poquito más en profundidad. Hay muchas formas de clasificar las fibras según lo que uno quiera observar. Por ejemplo, si uno quiere observar el efecto de la fibra en el cuerpo, bueno, se clasifican en fermentables o no fermentables. Si uno quiere clasificar las fibras según la capacidad de absorción de agua, pueden ser fibras solubles en agua o insolubles en agua. Y si uno quiere observar las fibras según cómo se encuentra en el alimento, bueno, entonces está esta clasificación. A mí me pareció esta clasificación más interesante para ustedes porque ustedes observan los alimentos. Entonces, dentro de esta fila tenemos a la celulosa, la hemicelulosa, la arabinoxilano, y acá hay otras, ¿no? Tenemos la inulina, las gomas, las pectinas, los mucílagos, la lignina, las cutinas. Es a modo de presentación, no es para que ustedes tengan que saberse esta clasificación. Sí me parece que está bueno observar cómo están compuestas estas fibras. Por ejemplo, la celulosa. ¿De qué está formada? La celulosa está formada de glucosa, igual que el almidón, pero ustedes ya deben saber que la unión de las glucosas en la celulosa es muy distinta a la del almidón. Y eso es lo que hace la diferencia de que sea celulosa y no sea almidón, el tipo de unión. La hemicelulosa, y acá tenemos distintos componentes de la hemicelulosa. Las pectinas, formadas por ácidos galacturónicos. Aquí tenemos los mucílagos, las gomas,
y las ligninas formadas por todos estos. Entonces vamos viendo cómo están formadas las fibras y vemos que no son uniformes, excepto la celulosa, ¿no? Y esto me parece más interesante aún, que es en qué alimento se encuentra. Y vemos que la celulosa se encuentra en predominio en la harina integral de trigo, en los cereales integrales, en el salvado de trigo, coles, chauchas, vegetales de raíz, cáscaras de frutas y legumbres. La hemicelulosa en el salvado de trigo, cereales integrales y pulpa de algunos vegetales, como zapallito y berenjena. Las gomas se encuentran concentradas en la avena, en el salvado de avena, las legumbres y las habas. Las pectinas en las manzanas, cítricos y frutillas. Y estas también son las que son llamadas solubles. Fíjense que cuando las pectinas o las manzanas se hidratan forman como un gel. Las ligninas, que son más fibrosas, están en los vegetales maduros y en las semillas comestibles. Entonces, a modo general, esto es como una presentación de lo que sería fibras. Se puede profundizar un poquito más y analizar más en detalle los alimentos por tipo de fibra, y también podríamos llegar a pensar en la recomendación de las fibras para mujeres o varones según grupo de edad. Y otro uso que tenemos que hablar sobre... ¡Ay, se corta! Bueno, era el tema del uso de los probióticos. Lo vamos a dejar acá, pero quizás podríamos continuar la clase que viene retomando desde acá. Y a ver cómo detengo esto. ¿Crees que nos volvemos a conectar, Claudia, y arreglamos? No, ya quedamos para el jueves que viene a las 20:30, la clase presencial. Yo voy a retomar un poquito carbohidratos, sobre todo en estos usos, fue así como una presentación general, y vamos a arrancar con lípidos. Ok. ¿Sí? No, calculo que se va a cortar en breve. ¿Vas a algún trabajo, algo? De carbohidratos me dijo ¿Alguna lectura? Mariana que ya les había dejado trabajos. Yo de carbohidratos no les voy a pedir nada. De lípidos seguramente sí, alguna actividad de aplicación, de proteínas también, pero no, de carbohidratos no. La idea era, no sé si mientras esperamos a ver si se corta, ¿me cuentan si esto que yo les presenté ya lo habían visto? No. No, no lo vimos. ¿Les interesa profundizar un poquito en el tema fibras, prebióticos, usos de edulcorantes de los carbohidratos? Y los prebióticos son algo que se está utilizando mucho en la industria. Sería bueno Sí. ver algo de eso. Incluso hay becas SAE que para el tema de Se te corta mucho, Lucas. Bueno, entonces, voy a seleccionar alguna referencia bibliográfica que no, corta. Se le corta. Bueno, les decía que voy a seleccionar una referencia bibliográfica cortita, sintética, para que puedan repasar esto. Y la clase que viene, entonces, retomamos un poco el tema de prebióticos, fibras y el poder endulzante de los carbohidratos, y arrancamos con lípidos. Estimen una clase más o menos de 2 horas, así podemos abordar bien los temas y poder tener un intercambio también,
¿Sí? Bueno, genial. Listo. Buenísimo. Sí. Lo que usted necesite. Bien. Estamos en contacto por WhatsApp y nos vemos el Una jueves. pregunta. Sí.